Muy buenas noches a todos mis amados hermanos en Cristo. Debo recordarles que nos quedan por lo menos 3 clases con la de esta noche: la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, la parábola de los talentos el próximo jueves, después vendría el juicio a las naciones, y después que terminemos Mateo 24 y 25, me gustaría que tuviésemos una reunión de preguntas de lo que no se entendió de Mateo 24 y lo que no se entendió de Mateo 25. Y si no hay preguntas, comentarios, observaciones que nos podrían ayudar a todos nosotros a nuestro propio crecimiento espiritual. Así que, como en las clases de Juan, usted vaya preparando sus preguntas, sus comentarios. También quiero recordarles que hay que estar orando y debemos estar conversando qué vamos a hacer después que terminemos con Mateo 25, las clases que van a venir. Estaba conversando con mi hermano Wilson de Antofagasta. Él me había sugerido hablar sobre los fundamentos de la fe. Por ejemplo, esas clases las di hace como 2 años acá en Los Nogales, en Santiago, sobre un buen entendimiento acerca de los 2 pactos, por ejemplo, por qué existen los 2 testamentos. Un buen entendimiento acerca de la verdadera adoración, un buen entendimiento acerca de la cena del Señor, un estudio bien profundo acerca de la ofrenda basado en 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9. Es para pensar. Hay sugerencias de seguir con el profeta Joel, con algún profeta del Antiguo Testamento, para que pensemos, para que oremos a Dios y veamos con qué vamos a continuar después de Mateo 24 y Mateo 25. ¿Les parece, hermanitos míos? Ok. Entonces comenzamos con Mateo 25, versículos 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo primero que quiero decir es que la verdad central de este pasaje y de todo Mateo 25 se enfoca en la necesidad de estar
continuamente preparándonos, alistándonos para el regreso del Señor. La frase en el capítulo 25, verso 1, semejante a 10 vírgenes, es una comparación, estamos en una parábola, es una comparación de cómo los discípulos, cómo los cristianos, cómo los seguidores de Cristo, todos debemos prepararnos para el regreso del esposo. Las 10 vírgenes representan a los discípulos, a los cristianos que están esperando el regreso del esposo. El esposo representa al Señor Jesucristo, que en cualquier momento ha de venir, ha de regresar. En este mensaje, Jesús continúa con el sermón de los olivos, por medio de esta parábola de cómo los discípulos, como usted, como yo, debemos esperar la segunda venida de Jesús. Hay una demora del esposo. Dice aquí en el versículo 5, dice 25:5, y tardándose el esposo. Hay una tardanza del esposo. Y la demora tiene que ver con la primera hasta la segunda venida de Jesús. Aún así, la demora del esposo en este pasaje tiene un propósito, tiene un mensaje para los discípulos del Señor en la demora del esposo. El regreso del esposo es de una forma muy sorpresiva, muy inesperada por las vírgenes. Dice el versículo 6, ya a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, hay un regreso inesperado, sorpresivo para las vírgenes insensatas y para las vírgenes prudentes. La entrada a las bodas, dice el versículo 10, miren el capítulo 25, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que entraron a las bodas, las que entraron al gozo del Señor, las que entraron, recibieron una salvación eterna, una herencia eterna, un galardón grande. Las que estaban preparadas entraron. La idea de entrar tiene que ver con la salvación de ellas, con el premio, con el galardón que Dios promete a sus hijos. Pero también encontramos, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, miren el 11, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. También el rechazo a las vírgenes insensatas nos enseñan que hay un juicio, hay una condenación, hay una perdición para las que no se prepararon. Es decir, hay salvación, hay vida eterna, hay un galardón, un premio grande para las que estaban preparadas porque entraron a las bodas con el esposo. Pero, como hemos visto en otros jueves, también hay un juicio, un castigo, una perdición para vírgenes que no se prepararon, que no estaban listas para el regreso del esposo. También vemos en la parábola, en el verso 5, que todas las vírgenes insensatas
y las vírgenes prudentes, todas se durmieron. No es que una no se durmieron y la otra sí. Dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La única diferencia en que todas se durmieron, las insensatas y las prudentes, la única diferencia es que las prudentes estaban preparadas, estaban listas para cualquier eventualidad, para cualquier sorpresa de último minuto. Las insensatas, que también se durmieron, no tomaron las medidas necesarias para un regreso sorpresivo, un regreso inesperado del esposo. Jesús en estas parábolas le da a los discípulos, le da a los cristianos, a ti y a mí también, nos da mucho tiempo para que estemos velando, para que estemos preparados para el regreso del Hijo del Hombre. En todas estas parábolas, la demora del esposo, la demora del Señor de los talentos, la demora de Jesús, simplemente es para darte tiempo a ti, para darme tiempo a mí, para que nos preparemos, para que nos alistemos y estemos listos para recibir el regreso del esposo. Amén. Bueno, con esto en mente, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Otra cosa que debo de decir, ya que estamos con las vírgenes insensatas y prudentes, y algunas entraron a las bodas y las otras no entraron a las bodas, es interesante que en el tiempo del Nuevo Testamento, las bodas, los matrimonios, los casamientos en la nación de Israel, generalmente se realizaban de noche. Recuerden que el esposo en esta parábola regresó a la medianoche. En las bodas, en el tiempo de Israel, se hacía una procesión, como por ejemplo, los amigos del esposo iban a la casa de la novia para traerla a la casa del novio. Los amigos traían a la novia a la casa del esposo con lámparas, con antorchas, cantando y alumbrando todo el camino, porque la novia iba a la casa del esposo. Al llegar a la casa del novio, estaban los familiares del novio, los familiares de la novia, y hay una gran bienvenida para realizar la ceremonia con los votos. La entrada de la novia con los amigos del novio, con lámparas, con antorchas, cantando y gozándose, la entrada a la casa del esposo, de la novia, era una fiesta grandísima. Era toda una celebración que una novia entrase a la casa del novio para celebrar ese gran matrimonio. Lo que está pasando aquí también. La entrada de las vírgenes prudentes al gozo del Señor, a las bodas del Señor, es una gran celebración, porque hay una verdad aquí. Hay gente que va a entrar a las bodas, va a gozar de las bodas del Cordero, va a disfrutar del cielo nuevo y la tierra nueva, va a gozar de la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para el cristiano en los cielos. La otra gran verdad es que hay gente que va a quedarse afuera de las bodas. Hay gente que no va a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué 5 insensatas quedaron afuera de las bodas? ¿Y por qué 5 vírgenes prudentes pudieron entrar
a las bodas junto con el esposo. Hay una gran verdad en esto. Veamos el texto. Hay que recordar que Jesús está hablando con los discípulos, está hablando con los apóstoles. En el capítulo 24, no hay que olvidar esto para nada, cuando Jesús salió del templo, 24:1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Jesús está en el monte de los olivos, Pedro, Juan, Santiago y Andrés se le acercan a Jesús para preguntarle sobre la destrucción del templo, sobre qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Estamos en ese contexto. Jesús acaba de hablar en Mateo 24 de la destrucción del templo en aquellos días, y luego Jesús comienza a hablar a los discípulos acerca de la segunda venida de Jesús, con la frase, Mateo 24, verso 36, pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús continúa hablando, predicando y enseñando a sus discípulos sobre el regreso, la segunda venida del Hijo del Hombre. Esta parábola de Mateo 25 es una advertencia, nuevamente, para estar preparados para recibir al Señor que regresará en cualquier momento. En esta parábola, el esposo regresó a la medianoche, inesperadamente, sorpresivamente. Regresó el esposo. En el verso 10 de Mateo 25, solamente las que estaban preparadas entraron a las bodas. El versículo 13, 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Continuamos con el tema de estar velando y de estar preparado, porque no sabemos ni el día, no sabemos la hora, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo volverá por segunda vez. No debemos descuidarnos. Al contrario, debemos prepararnos para su segunda venida. Las palabras más importantes de todo Mateo 24 y Mateo 25, las palabras más importantes, las que deben estar en tu mente, en mi mente, en tu corazón y en mi corazón, las palabras más importantes tienen que ver con estar velando y estar preparados. Son las palabras más importantes de todo el pasaje. Miren el capítulo 24 nuevamente. 24, mírenlo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría para no dejar robar su casa. Verso 44, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Capítulo 25, versículo 13 nuevamente. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Ahí está, de nuevo. Las que estaban preparadas. Entonces, dos palabras muy significativas, muy importantes, muy valiosas para ti y para mí y para toda la iglesia del Señor. Velad y estar preparado,
Velar significa anticiparse, prepararse a lo que puede suceder. Es anticiparse a lo que puede sobrevenirme, a lo que me puede suceder, a lo que puede pasar. Una de las cosas que más le transmito a mi hija Aileen y la verdad a mis hijos es siempre estar anticipándose, siempre estar preparándose, siempre estar velando para cualquier eventualidad. Por ejemplo, una prueba en el colegio, un examen universitario, hay que prepararse. Yo le digo a mi hija, si quieres sacar buen puntaje en la prueba de la universidad, hay que prepararse con anticipación, hay que hacer preparativos, hay que anticiparse, hay que estudiar, hay que disciplinarse con anticipación. Eso requiere una preparación. No puedes llegar a última hora y hacer un curso por ahí y un cursito por acá y después sacarte 200, 300 puntos. Claro, porque no te preparaste adecuadamente. No te preparaste con mucha anticipación. Una emergencia económica inesperada a última hora. Hay que estar preparado para eso, para una enfermedad repentina, para una muerte repentina. Nosotros, los cristianos por lo menos, debemos siempre estar haciendo preparativos para cualquier eventualidad, para cualquier cosa que nos pueda sobrevenir en cualquier momento. Una prueba puede sobrevenir en cualquier momento. ¿Estoy preparado para esta prueba? ¿Estoy preparado para esta crisis? ¿Estoy preparado para este examen? ¿Estoy preparado para esta situación? Hermanos, hay que estar preparado. De hecho, Pablo le dijo a su hijo Timoteo que debe estar preparado para toda buena obra. Listos, preparados para cualquier eventualidad. Y aquí las palabras de Jesús son exactamente las mismas. Velad, la idea de velar tiene que ver con prepararse, con anticiparse a lo que puede suceder. Así que recuerden que el jueves pasado les hice un comentario que mi hermano Masaru, que está presente en esta noche, nos enseñó en Primera de Tesalonicenses. Masaru nos explicó que la idea de estar sobrio o la idea de estar velando en la antigüedad, las construcciones se edificaban en los más altos cerros posibles, con el propósito de que los atalayas, los centinelas, los vigilantes pudieran tener una vista apropiada por el acercamiento, por la invasión de cualquier enemigo o de cualquier adversario, cualquier sorpresa. Entonces, por miedo a cualquier invasión sorpresiva y inesperada, el atalaya debía estar en el punto más alto de la ciudad para estar atento, para estar vigilando, para no descuidarse y que la ciudad pudiese dormir tranquilamente. Un descuido del atalaya que se haya descuidado o llegase a quedarse dormido podría ser la ruina del atalaya, la ruina de todo el pueblo y de toda una ciudad. La clave, hermanito, la clave, lo fundamental para prepararnos para el regreso de Jesús y para llevar vidas fructíferas en el Señor, la clave siempre, en las palabras de Jesús, es velar. Los apóstoles usaron esta palabra para hablarnos de la segunda venida de Cristo.
Volvamos de nuevo a Primera Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5. Siga anotando si usted no estuvo en la clase pasada. Para mí no es molesto decir las mismas cosas que dije anteriormente. No es molesto. Al contrario, debemos estar recordando una y otra vez acerca de estas palabras que son demasiado importantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2, para darle contexto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz, cuando digan seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, inesperada. Vendrá sobre el mundo una destrucción inesperada, sorpresiva, repentina para este mundo, con la segunda venida de Cristo. Algo que la gente no está esperando, algo que la gente no se ha anticipado, algo que la gente no piensa. Por eso la segunda venida de Cristo va a ser repentina, como ladrón en la noche. La destrucción va a ser repentina en cualquier momento. No sabemos el día, no sabemos la hora de eso. Por eso Jesús, velad, estar preparado, velad, estar preparado. En el versículo 6 de Primera Tesalonicenses capítulo 5, Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, y aquí está la otra palabra, y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios. Ahí está. Capítulo 5, verso 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. La idea es estar velando y es estar preparándonos para la destrucción repentina. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y digan seguridad, entonces vendrá sobre el mundo destrucción repentina. La otra palabra que es muy importante, anótenla de nuevo, es la palabra sobrio. Miren el capítulo 5, aquí mismo en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios para esperar el regreso del esposo, sobrios para esperar la segunda venida de Jesús. Son palabras fundamentales, importantísimas para la iglesia del Señor. En el libro de Tito, Tito capítulo 2, también lo aprendimos del hermano Masaru, que siempre está predicando ese libro de Tito, y él nos enseñó sobre la palabra sobriedad, acá también. Tito capítulo 2, en un contexto de la segunda venida de Jesús. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Esa es la idea. Anoten, por favor. Vivamos en este mundo, en este siglo, ¿cómo debemos vivir? Sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Para qué? Versículo 2, versículo 13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te fijaste en el verso 13, aguardando, Pedro dice, esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo esperamos la manifestación gloriosa? ¿Cómo aguardamos la venida del esposo? ¿Cómo esperamos la venida del Hijo del Hombre? Sobriamente, piadosamente, justamente. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Primera de Pedro 1:13, en un contexto de la segunda venida de Jesús, Pedro le dice a la iglesia en Asia, capítulo 1, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Es un mandamiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrio es un mandamiento. Velad es un mandamiento. Estar preparados es un mandamiento para esperar la manifestación gloriosa, el regreso glorioso, la revelación gloriosa, la perucia, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una idea fuerte en velar, ser sobrios y estar preparados, porque el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en el cielo. Hay una idea en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca el fin de todas las cosas. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahí están las dos palabras. Y ahí está el mandamiento. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ese es el mandamiento. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, como a los apóstoles, a mí no me es molesto decirles una y otra vez las mismas cosas. Las palabras de Jesús, velad, estar preparados, ser sobrios. Ser sobrio significa tener un sano juicio, una mente clara, una mente despejada, una mente libre, sin ninguna intoxicación de nada, ni de los afanes de este mundo, ni de las riquezas de este mundo, ni de las codicias de otras cosas. No, ser sobrio significa tener una mente sana, una mente limpia, una mente de buen juicio, una mente que esté despejada. Ser sobrio significa tener una vida ordenada, tener una vida disciplinada, una vida prudente, una vida sensata, una vida con autocontrol, con dominio propio. Especialmente me gusta a mí la palabra disciplinada, porque el cristiano tiene que llevar una vida ordenada, una vida disciplinada,
una vida de autocontrol, de autodominio, para esperar cualquier crisis, cualquier eventualidad, prueba, examen, y especialmente para esperar el regreso del esposo, el regreso del Hijo del Hombre, el regreso del Señor Jesucristo. En Mateo 25, volvamos a Mateo 25. Mateo 25. En el verso 2 y verso 3, anoten estas palabras, por favor. 5 de ellas, vírgenes, eran prudentes, eran sabias, eran sensatas. Verso 3, las otras 5 vírgenes eran insensatas, eran vírgenes necias. Y cuando pensé en vírgenes sensatas, en vírgenes sabias, prudentes, y en vírgenes insensatas y necias y tontas, se me vino a la mente en el propio libro de Mateo lo que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte, en otro sermón y en otro monte. Aquí Jesús está en el Monte de los Olivos. Y Jesús habló del hombre sabio y del hombre necio. Hay hombres sabios, hay hombres prudentes, hay hombres que son sensatos, pero también hay personas que son necias, que son insensatas. Y veamos cuál es la diferencia del necio con el sabio. En Mateo capítulo 7, hablando de prudentes y hablando de insensato, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28, Jesús dijo esto. Recuerden que estamos en un contexto de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y hablando de prudentes y de insensatas, me recordé el sermón de Jesús. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre sabio, el hombre prudente, es el que oye la palabra de Dios y la hace y la practica en su vida personal. Pero mira el 26. Mira Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las practica, le voy a compararle como un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Una casa que cayó y fue grande su ruina, por si acaso, también va a ser grande la ruina de las vírgenes insensatas que no pudieron entrar a las bodas. Va a ser grande la ruina de ellas. Pero también tenemos aquí al hombre prudente, el hombre sabio. Para Jesús, el hombre sabio, el hombre sensato, el hombre prudente, para Jesús es el que oye la palabra de Dios y la practica y la hace vida en su vida. En los libros de sabiduría, en el libro de sabiduría de Proverbio, el hombre sabio, el hombre prudente, es el que oye la palabra, oye la enseñanza y la recibe
y la hace y la aplica a su propia vida. Pero en Proverbios capítulo 1, verso 8, el hombre necio desprecia la enseñanza, rechaza la enseñanza de Dios. De hecho, en el libro de Santiago, que también es un libro de sabiduría, vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Libro de Santiago capítulo 1. Hablando de sabios y hablando de necios. Santiago capítulo 1 dice el versículo 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren el 22. Pero, palabra de sabiduría, palabra de Jesús, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. El hombre sabio oye la palabra de Dios, pero siempre quiere hacer algo más. Para el hombre sabio no es suficiente solamente oír la palabra. Él quiere hacer algo más con la palabra. Quiere entenderla, quiere discernirla, quiere comprenderla, quiere practicarla, quiere ponerla por obra, quiere hacer vida en su vida la palabra de Dios. El hombre sabio siempre está deseando la leche espiritual no adulterada para crecer, para desarrollar, para dar frutos para Dios. El hombre necio, tristemente, solo se conforma con oír y solamente oír, pero no tiene la intención de obedecer la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, de ser hacedor de la palabra de Dios. Hermanos míos, tenemos 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. En esta parábola de Mateo 25, la vida espiritual de las vírgenes sensatas e insensatas, la vida espiritual es responsabilidad de cada creyente. Yo te puedo ayudarte, el Espíritu Santo te va a ayudarte, Dios te va a ayudarte, pero tú eres responsable de la palabra de Dios. Tú eres responsable cómo vas a responder a la palabra de Dios. Hay gente que oye la palabra de Dios y se conforma con eso, pero no tiene la intención de obedecerla, de hacerla, de practicarla, de llevarla a su vida. Para Jesús, para Santiago, el hermano del Señor, hay gente que es sabia y hay gente que es necia. ¿Y cuál es la diferencia? Es cómo respondemos a la palabra de Dios. Todos somos oyentes, pero el sabio, el prudente, el sensato es más que eso. Es un hacedor de la palabra, es un obediente a la palabra, es uno que practica la palabra de Dios. Al final, vamos a Mateo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Al final, sucedió algo que algunas no esperaban y que otras sí esperaban. Algo sucedió. ¿Qué? Miren el versículo 6, Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. A la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito.
El esposo ha regresado. El esposo ha vuelto. Se oyó un clamor. Hay algo indiscutible en Mateo 24 y 25, que el esposo va a regresar. El señor de la casa va a regresar. Miren el capítulo 24, 42. Miren el 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ha de venir vuestro Señor. El Señor va a volver. Miren el versículo 50. Miren 24:50 de Mateo. Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor. Miren el capítulo 25, versículo 19. 25:19. 25:19 de Mateo. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor vendrá a arreglar cuenta. El Señor aparecerá a arreglar cuenta. El esposo regresó. Capítulo 25, verso 31. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, va a reunir a todas las naciones. Porque todas las naciones van a tener que rendir cuenta al Señor. El regreso del Señor no se discute. El Señor va a regresar. El esposo va a regresar. El Señor de los siervos de los talentos, después de mucho tiempo regresó. Cuando venga el Hijo del Hombre con sus santos ángeles, también va a regresar. Hermanos míos, el esposo regresó. El esposo regresó y solamente las que estaban preparadas, las que disciplinaron sus vidas, las que velaron, las que fueron sobrias, las que llenaron sus lámparas de aceite, las que oyeron la palabra, hicieron la palabra de Dios, entraron a las bodas. Miren el 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Solo los que están preparados, solo los que han tomado en serio las palabras de Jesús, velad, ser sobrio, estar preparado, solamente los que se han preparado van a entrar a las bodas, hermanos míos, al cielo nuevo, a la tierra nueva, a la herencia incorruptible, a recibir al Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Lo triste del versículo 10, lo triste, lo lamentable, lo crítico. ¿Cómo termina el versículo 10? ¿Cómo termina el versículo 10, hermanito? Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermanos míos. Qué momento más desesperante, qué momento más crítico, qué momento más doloroso para las vírgenes insensatas. Se les cerró la puerta. Hermanos, amigos míos, el verbo se cerró en el 25:10, se cerró. Ese verbo es un pretérito indefinido y significa una acción determinante, una acción concreta, una acción final, una acción irreversible. Se cerró la puerta no se va a abrir más. Esa es la idea.
Es una acción muy concreta, muy determinante, es una acción muy irreversible. La puerta se cerró y no se abre más. Para nadie se abre más. ¿Has pensado en eso? De hecho, mira el capítulo 25, ahí el versículo 11. Miren la respuesta de las vírgenes insensatas. 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Se dieron cuenta el clamor de las vírgenes? Señor, Señor, ábrenos. Queremos entrar. Pero por más que clamaban, Señor, 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 ábrenos. El esposo ya cerró la puerta. Ya la decisión está tomada. Aunque las vírgenes insensatas decían una y otra vez, Señor, 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 ábrenos. El esposo no abrió la puerta porque la puerta se cerró para siempre. ¿Te acuerdas tú cuando vino el juicio en los tiempos de Noé? Cuando se abrieron las cataratas del cielo y comenzó a llover por 40 días y 40 noches. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versos 16, que cuando comenzó a llover, Dios, el mismo Dios, cerró la puerta del arca y todos los demás quedaron afuera del arca. Hermanos, en el tiempo de Noé, Dios cerró la puerta de la salvación para la humanidad. Con la segunda venida de Jesús, Dios también cerrará la puerta para la humanidad. La puerta ahora está abierta, pero la puerta va a cerrarse algún día. Otra cosa que me llama la atención, queridos hermanitos lindos, es lo que dice Mateo 25, versículo 12. 25, 12. Miren el 11 y pasamos al 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Se dieron cuenta esta imagen? Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta del esposo, no os conozco, no os conozco, no sé de dónde soy. ¿Dónde escuchamos eso? ¿Alguna vez? Mateo capítulo 7. En el otro sermón, en otra montaña. Palabras de Jesús. Mateo 7. Vamos a Mateo 7, por favor. Porque está la misma imagen. Señor, Señor, no os conozco. Señor, Señor, no os conozco. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y estamos en un contexto de la segunda venida de Cristo, porque dice el versículo 22, en aquel día, en el día del juicio, en el día de la segunda venida de Cristo. Piensen esto, las vírgenes insensatas estaban diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y la puerta se cerró. Las vírgenes insensatas clamaban, Señor, Señor, y el esposo le respondió, no os conozco, no os conozco. Es triste eso. Miren Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, ahí están las mujeres insensatas, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, en la segunda venida de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, como las vírgenes insensatas, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces Jesús les va a responder, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Lo mismo que se les dijo a las vírgenes insensatas: nunca os conocí, no os conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, como las vírgenes insensatas: Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. La respuesta de Jesús es la misma respuesta de Mateo 25. No os conozco, hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad? Porque no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque no fueron hacedores de la palabra de Dios, solamente oidores. Porque no se prepararon, porque no fueron sobrios, porque no se alistaron para la venida de Jesús. Hermanos míos, Mateo 25, versículo 13 termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola nos enseña a estar listo, a estar preparado todos los días y en todo tiempo. Lo más importante de esta parábola no es el regreso del esposo. El esposo va a regresar. El esposo va a regresar. El Señor va a regresar. Lo importante es cómo tú te preparas, cómo yo me preparo para recibir al esposo, para entrar a las bodas. ¿Cómo nos preparamos? Dios cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ahora, hermanitos lindos, amigos que escuchan en esta noche, la puerta está abierta ahora. La puerta aún no se ha cerrado. Es importante que reflexionemos. Las puertas de la salvación, las puertas a la vida eterna están abiertas. Aún no se han cerrado. Hermano mío, quiero recordarte las palabras de Juan, el apóstol. Amada iglesia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente. Veamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 2, verso 28. Un pasaje que ya fue estudiado por muchos de ustedes, pero necesariamente hay que leerlo ahora. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permanecer en él, en Jesús, para que cuando él se manifieste, para que cuando él regrese, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si te preparas, si velas, si eres sobrio, cuando él se manifieste, vamos a tener confianza. No nos vamos a alejar. Vamos a recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Y lo veremos tal como Él es. Pero para el que se descuida,
va a alejarse de la segunda venida de Cristo avergonzado. Hermanos míos, preparémonos, tomemos muy en serio las palabras de Jesús. La puerta está abierta, la puerta está abierta. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par. ¿Cómo me preparo si no soy cristiano? Recibiendo a Jesucristo, aceptándolo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cómo me preparo? Arrepintiéndome de todos mis pecados de corazón. ¿Cómo me preparo? Confesando que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. ¿Cómo me preparo? Bautizándome en las aguas del bautismo para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Esa es una manera de prepararnos para recibir al Señor como ladrón en la noche. Pero si somos ya cristianos y ya nos hemos bautizado, hay que estar velando, hay que estar preparándose y hay que estar siendo sobrios cada momento. Tengo algunas preguntas. En el verso de Mateo 25, en el verso 8 y 9, miren el 8 y 9 de Mateo 25, algo que me llamó la atención hoy día. Mateo 25, 8 y 9. Y las insensatas, las vírgenes insensatas, le dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Convídenos aceite. Convídenos aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Miren la respuesta de las prudentes, versículo 9. Mas las prudentes respondieron a las insensatas, diciéndoles, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Las insensatas están pidiendo aceite para sus lámparas. Las prudentes no les convidaron aceite, más les dijeron lo que tienen que hacer, ir a comprarlas. Preguntas. ¿Fueron egoístas las vírgenes prudentes al no convidarle aceite a las vírgenes insensatas? ¿Fueron egoístas? Las vírgenes sabias y prudentes al no convidarle aceite a las vírgenes insensatas, más les dijeron, vayan a comprar a los que venden. Yo creo que no. Creo que en este sermón, insisto, cada creyente es responsable por su propia preparación, su propio crecimiento espiritual. Yo soy responsable de mi propia preparación. Puedo ayudar a mi esposa a prepararse, puedo ayudar a mis hijos a prepararse, puedo ayudarlos a ustedes a prepararse. Pero mi esposa es responsable de su propia preparación, de su propio crecimiento espiritual. Mis hijos son responsables de su propia preparación. Usted es responsable de su propia preparación. Usted debió velar, debió disciplinarse, debió prepararse, debió ser sobrio para que no le falte aceite a última hora. Lo otro que debo decir, que hay una tardanza. ¿Se acuerdan que dije eso al principio? Capítulo 25, versículo 5. Mira el 25, 5. Y tardándose el esposo. Hay una tardanza del esposo en regresar. Como en la parábola anterior, hay una tardanza en el Señor que iba a venir. En el 24:48, el siervo malo, mire lo que dijo en el 24,
48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, hay una tardanza. Y en el 25:19, 25:14, mira el 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, se fue lejos este hombre, pero en el 25:19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. Hay una tardanza del siervo, del señor y del esposo. Y me parece a mí que la tardanza del esposo tiene como propósito de que las vírgenes, los siervos, se preparen con anticipación. Hay una intención en la demora del regreso del esposo. ¿Cuál es la intención? Prepárense, velen, sean sobrios, alístense, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora y en el día que no penséis. Entonces, es lo mismo que aparece en 2 de Pedro. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, viviendo una vida santa y piadosa delante de Dios. Hay una intención en el corazón de Dios por la tardanza del regreso de su Hijo Jesús. ¿Cuál es la intención? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie quede afuera de las bodas del Cordero. Dios no quiere cerrarle la puerta a nadie. Así que preparémonos, alistémonos para el regreso del esposo, de nuestro glorioso, bendito Salvador y Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.